Vamos a comentar la estructura del libro que le acarrea problemas a Galileo, que es el diálogo. Como os dije, es el propio Papa el que le pide a Galileo que escriba un libro a ver si es capaz un poco de reconciliar sus ideas con las ideas oficiales. Y Galileo pues encuentra una oportunidad extraordinaria de poder eh, exponer públicamente todo su pensamiento, todo su trabajo. Y Galileo, como es un gran escritor, aparte de un gran científico, es un gran escritor, se le ocurre una idea muy buena, lo que él piensa que es una idea muy buena, y es que el diálogo trata de eso, de un diálogo entre tres personajes. Un personaje florentino, que es este que he pintado de azul, un personaje veneciano y otro más, que ahora os contaré qué hace. Pero el personaje florentino es un personaje que defiende el heliocentrismo y defiende a Copérnico. Es un personaje muy formado, con unas ideas muy bien elaboradas, muy bien estructuradas, que razona muy bien. El veneciano es simplemente el que pone la casa en el que están hablando. Y luego el tercer personaje se llama Simplicio. El nombre también tiene toda la mala intención de Galileo. Simplicio es un personaje con muy poca cultura, con un nivel cultural muy bajo, que argumenta muy mal, que en ocasiones cuando argumenta algo el personaje que hace de defensor de las ideas de Copérnico, pues se lo merienda, a veces se enfada, entra en ira, y realmente este personaje Galileo no lo pone, pero es una burla principalmente a los dominicos. Es una burla de los dominicos, de algunos dominicos que no habían querido ni siquiera mirar por el telescopio. Galileo, que es un tío muy interesante, muy inteligente, también hace otra cosa, y es que escribe toda esta obra en italiano, para que todo el mundo lo pueda leer, porque hasta entonces todas las obras científicas se escribían en latín. Entonces el latín estaba fuera del alcance de la mayoría de la gente no lo sabía leer, pero Galileo no lo escribe en italiano para que esté al alcance de todo el mundo. Y como os digo, aquí hay un personaje que claramente es el perdedor, que es un personaje que a veces parece medio tonto. El personaje florentino, que es el personaje que defiende a Copérnico, que es un orador muy brillante, y el veneciano. Galileo, aunque claramente lo hace por salvar un poco la papeleta y de cara a las apariencias, al final del libro concede el triunfo a Simplicio. A pesar de que Simplicio ha hecho el ridículo durante todo el libro, eh, el árbitro, que es el veneciano, le da el triunfo a Simplicio. Pero bueno, es testimonial porque realmente eh, Simplicio no hace más que el ridículo durante todo el libro. Eh, Galileo publica el libro y rápidamente cuando lo publica, los inquisidores, principalmente los dominicos y los jesuitas, que eran sus grandes enemigos, le empiezan a extender el rumor y le empiezan a calentarle la cabeza al Papa Urbano, al amigo de Galileo, Urbano VIII, diciéndole que realmente Simplicio es el propio Papa. Y esto el Papa lo percibe como una puñalada en toda la espalda de su protegido, de Galileo. Y le terminan convenciendo. El Papa Urbano piensa que Simplicio es él. No era verdad, no, Simplicio era una alegoría principalmente de los dominicos. Pero Galileo tenía clara su defensa. ¿Su defensa cuál iba a ser? Muy fácil. Galileo iba a decir, mire usted, si tuviera problemas, caso de tener problemas, al final con la Inquisición, Galileo iba a decir, claramente mi libro da como vencedor al, al que defiende el geocentrismo, al personaje que defiende la filosofía de Aristóteles. Con lo cual, a mi plin,
Yo aquí estoy claramente, pero los inquisidores ya tienen eso en cuenta. Y entonces lo que le hicieron a Galileo era prepararle un juicio, pero por otro lado. O sea, el ataque que le iban a hacer los inquisidores no iba a ser porque Galileo declara vencedor a Simplicio, al personaje que defiende a Aristóteles. No iba por ahí. Lo que iban a hacer los inquisidores era atacarle desde otro lado. Le iban a preguntar, ¿recuerda usted que en 1616 ya se le dijo que no podía usted hablar de heliocentrismo? Y Galileo iba a decir, ya, bueno, pero yo estoy declarando ganador al geocentrismo, ya, pero vamos a ver, a usted en el 16, ¿qué se le dijo? Que olvidara el heliocentrismo. ¿Y este libro de qué va? De heliocentrismo. Y por ahí le atacaron. No porque hubiera declarado vencedor a Simplicio, porque los curas se dieron cuenta de la táctica de Galileo. Lo que le iban a atacar y cuando le iban a condenar fue por el hecho de que habló de geocentrismo y de heliocentrismo. No porque declarara vencedor al geocentrista, sino porque llegó a hablar por ahí. O sea, porque se volvió otra vez a meter en el ajo. Y sobre todo porque ahora sí que Galileo estaba solo. Los Medicis le habían dado la vuelta porque esto era un problema gordo y sobre todo el Papa Urbano VIII que estaba realmente enojado pensando que Galileo le había traicionado y le había apuñalado por la espalda escribiendo un libro que todo el mundo había podido leer y que a él le representaba como un pobre tontorrón. Galileo, cuando publica el libro, le llaman, efectivamente le llaman a la Inquisición, inmediatamente le llaman para que vaya a Roma a declarar. Resulta que en 1632, que es el año un año después de publicarse el libro se publica en 1631, en 1632 hay una peste, hay una epidemia de peste en Italia y están, vamos salvando las distancias entre comillas, de una manera parecida a nosotros porque el gran duque de Florencia obliga a la gente a confinarse en casa. Están confinados en casa y solamente por la noche se abrían las puertas de la ciudad para dejar salir los carros con todos los muertos para incinerarlos fuera de la ciudad. Y durante el día la gente tenía que estar en casa confinada por el tema de la peste. Una epidemia es una cosa horrible, pero repito, salvando las distancias, estaban como nosotros ahora, en tema de confinamiento, pasaron por esto. Galileo dice, voy a ver si con el tema de la peste puedo retrasar el acercarme a Roma a rendir cuentas a la Inquisición, porque él sabía que esta vez iban a por él. La Inquisición le vuelve otra vez a mandar una carta diciendo que vaya a Roma por las buenas o por las malas. O va por las buenas o va encadenado. Y Galileo pues va a Roma y ahí le hacen un juicio. Le hacen un juicio y lo primero que le preguntan, a ver, señor Galileo, usted en 1616, Belarmino se lo dejó claro, ¿verdad? Le dijo claramente a usted que tenía que abandonar el... Recordad, Belarmino era el inquisidor. ¿Belarmino se lo dejó claro? Sí, señor. O sea, se le dijo bien claro que no podía usted seguir por el tema este, ¿no? Sí, señor. ¿Y usted ha seguido? Y Galileo dice, no, señor, yo no he seguido. Porque si ve usted el final del libro, el vencedor es Simplicio. Yo no he seguido propagando las ideas del geocentrismo. A Galileo le abren una puerta y ve los instrumentos de tortura. Y a pesar de eso, el hombre pues aguanta. Pero no le llegan a torturar. Era un hombre con 70 años. Lo que pasa es que le terminan condenando y la condena es prisión a cadena perpetua. Hasta el final de sus días en la cárcel. Por ser Galileo, le dan la posibilidad de cambiar la prisión en una cárcel por la prisión en su casa.
O sea, meterse en su casa y quedarse allí en su casa hasta el final de sus días. Sí se retracta. Galileo allí se arrodilla, reza, suplica, se retracta de todo, de todos, a todos, pide perdón por todo lo que haya podido hacer, por todo lo que hará y por todo lo que hizo, perdona a los inquisidores, perdona al Papa y perdona a todos. Se termina arrodillando, termina rezando, termina implorando perdón. La verdad es que Galileo nunca se imaginó que iba a acabar así. Siempre pensó que tenía amigos poderosos que le iban a ayudar. Siempre pensó que con él no se iban a atrever, pero aquello fue un tremendo bofetón de realidad. Galileo tuvo que suplicar y Galileo tuvo que rezar y retractarse de todo. Pensó que su amigo el Papa le iba a ayudar, pero su amigo el Papa no le ayudó, al final no le ayudó. Hay una anécdota muy extendida que dice que Galileo dijo, y sin embargo se mueve, refiriéndose a la Tierra, o sea, se retractó, pero al final dijo, y sin embargo se mueve, aunque yo me retracte, la Tierra se mueve alrededor del Sol. No, no es cierto, esa anécdota, esa historia es muy extendida, pero no es cierto porque en aquel momento, si Galileo llega a decir eso, Galileo no sale de allí. Galileo en ese momento lo único que le importaba es salvar el cuello y poder terminar sus días de la mejor manera en su casa, porque una cárcel en Roma significaba la muerte y una muerte muy, muy rápida. Entonces Galileo se cayó, se vio allí arrodillado el pobre y dijo, vamos a salvar el cuello como sea. La verdad es que Galileo al final termina condenado, termina en su casa, en Florencia. Se tiene que comer casi 8 años de condena en su casa. No puede volver, no sale de allí y al final el hombre tiene muchos achaques, termina quedándose ciego, recibe muchas visitas y muere en enero de 1642. Este año es importante, 1642. Lo que pasa es que Galileo aprovecha, desde que es condenado en el 33, no lo he dicho, pero el juicio a Galileo es en el 33, desde el 33 al 42. Bueno, fueron 8 años, aunque si cuentas, salen 9, desde el 33 al 42 son 9, pero realmente son 8 porque esto fue en enero y esto fue a finales del 33. Entonces no llegaban a ser 9 completos, fueron 8 y pico. Galileo, cuando se recluyó en su casa de Florencia, fueron unos años muy productivos porque Galileo en este tiempo escribe su obra más importante. Él coge todo el trabajo de su vida, una vez está ya encerrado, y escribe un libro que se llama Dos nuevas ciencias, que es el trabajo de su vida y es el libro que iba bueno, pues a revolucionar también la historia de Europa, porque este fue el libro que cayó en manos de Newton unos cuantos años después. Voy a avisar que hay una cosa muy curiosa. He dicho que 1642 fue importante porque el año que murió Galileo fue el año que nació Newton. Newton nació también en 1642, solo que el día de Navidad, el 25 de diciembre. Entonces que Galileo murió en enero a principios de año, Newton nació a finales. Newton es el científico más importante de todos los tiempos, no hay duda. Galileo es muy importante, es el padre de la ciencia y tal. Newton, el trabajo de Newton es insuperable. Lo que hizo Newton en la historia de la física es insuperable. Y Newton está sentado en el trono de la física, es allí el número 1. Los demás son el 2, el 3, el 4, pero nadie ha superado ni podrá superar nunca el trabajo de Newton. Newton se convirtió en el científico más importante de toda la historia de la humanidad. Probablemente sea el tío más inteligente que ha puesto jamás los pies en la Tierra. Newton lee este libro, el de Nuevas Ciencias, y se apasiona. Habla de Galileo como un gigante. Y es lo que veremos en sucesivos
en sucesivos vídeos. Antes de acabar con el tema de Galileo, quiero contaros que en un primer momento iba a ser enterrado en la catedral, no, en la catedral no, en una iglesia que hay en Florencia que se llama la Santa Croce. Y iba a tener un sitio de honor. Pero su antiguo amigo, el Papa Urbano, que había sido su amigo y luego no lo defendió en el juicio, dice que no es posible enterrarlo en un lugar de honor en la iglesia de la Santa Croce porque Galileo había sido declarado hereje en el juicio de 1633. Entonces no es posible enterrarlo en un lugar porque era un hereje. Y Galileo va al fondo de la iglesia, allí en un pasillo, en una capillita oscura, allí en mitad de tal, y allí es enterrado, pues, de mala manera Galileo, porque el Papa, pues, no le permite estar en el sitio que merece. Uno de los discípulos de Galileo removió cielo y tierra para que Galileo fuera enterrado con honores, como se merecía. Y en su testamento dejó un montón de dinero para que Galileo, a sus sobrinos, les dijo: esta herencia la cobraréis si conseguís que Galileo esté enterrado en un sitio que merece en la Santa Croce. Y los sobrinos, sea como fuera por cobrar la herencia, sea como fuera por lo que sea, consiguieron que al final Galileo saliera de una cripta por ahí perdida que estaba en el fondo de la iglesia y fuera a un lugar de honor en la Santa Croce, que está justamente enfrente enterrado de Miguel Ángel, el pintor de la Capilla Sixtina. La verdad es que tardó mucho tiempo en ser rehabilitado. Tanto como que un papa polaco, que se llamaba Wojtyła, más conocido por Juan Pablo II, en, agarraros, 1992, restituyó a Galileo. Y bueno, pues de aquella manera tampoco fue muy duro con sus inquisidores, les dijo: claro, pensad, fueron hombres de otra época, en otros tiempos, claro, fijaros, es que tal. Pero oficialmente hasta 1992 el Vaticano no empezó a girar en torno al Sol. Todos los países llevábamos ya 400 años girando alrededor del Sol, pero, o por lo menos 300 y muchos, y el Vaticano no. El Vaticano seguía siendo el centro del universo y no fue hasta el 92 hasta que el Vaticano bueno, pues restituyó a Galileo y declaró su juicio nulo y bueno, pues la verdad es que es curioso porque el propio Belarmino, el inquisidor, fue beatificado 70 años antes. O sea, fue beatificado Belarmino mucho antes que Galileo, dada la razón. En fin, el caso es que, sea como fuere, Galileo nos enseñó nuestro lugar en el mundo. Aquí había dos posibilidades. Había una verdad amarga o una mentira dulce. Nosotros podíamos ser el centro, la Tierra podía ser el centro, Dios nos ama, estamos en el centro de la creación, somos su obra perfecta, todo el universo da vueltas alrededor de nosotros, y esa es la prueba unívoca de que somos lo más importante de la creación y tal. O somos una mota de polvo insignificante viajando en un espacio oscuro y frío y esencialmente vacío. Somos un planeta, uno más. No somos nada especiales. Esta es la cosa. O una muy bonita
mentira o una verdad muy amarga. Galileo pues nos enseñó la amarga verdad, pero también es verdad que nos enseñó a pensar, nos sacó de un sueño y fue con su talento, con su forma de razonar y con su extraordinaria inteligencia como en ese momento la ciencia arrancó y muchas de las cosas que tenemos hoy en día ha sido gracias por el enorme progreso de la ciencia en estos últimos 400 años. Sin duda alguna, Galileo fue la vanguardia del pensamiento científico que tanto nos ha dado. Solamente hemos tenido que sacrificar, pues eso, saber que no somos el ombligo de la creación. Estamos perdidos en la inmensidad del espacio y damos vueltas alrededor de una estrella. Bueno, pues de momento de Galileo nada más. El próximo día veremos a Kepler, un hombre extraordinario, un matemático errante, y después veremos a Newton y su teoría de la gravedad, que es hacia donde nos encaminamos. Cuidaros mucho y me gustaría dejaros como ejercicio dos cosas. Una, que busquéis de qué versa el Dos Nuevas Ciencias, de qué versa, cuáles son principalmente de lo que nos habla, y luego quiero que busquéis, porque en Madrid, en la Plaza de Oriente, Madrid, enfrente del Palacio Real, hay una plaza que es la Plaza de Oriente. Allí hay algo que se pudo construir gracias a Galileo. Y quiero que busquéis el truco, el inteligente truco que pensó Galileo para que eso que hay en la Plaza de Oriente se pudiera hacer. No sé si me he explicado. Quiero decir que en Madrid, enfrente del Palacio Real, muy cerquita de la ópera, a espaldas de la ópera, hay algo que se pudo construir gracias a Galileo, que le preguntaban a Galileo cómo hacerlo. Y Galileo se le ocurrió un truco para poder construirlo. A ver si encontráis qué hay allí y cómo Galileo lo pudo construir, ¿vale? Muchísimas gracias y cuidaros. Hasta la próxima. Algunos de vosotros me habéis escrito preguntándome por el tema de las fases de Venus, porque no lo habéis entendido bien, porque parece que el dibujo estaba un poco cortado. Lo voy a repetir. Entonces, la cuestión es que, como dije, Galileo comprueba en diciembre de 1610 que Venus presenta fases desde lo que podríamos entender completamente iluminado, un equivalente a la luna completamente iluminada, hasta que se va cubriendo de sombra, se termina quedando cubierta de sombra totalmente y otra vez empieza a iluminarse hasta que vuelve otra vez a estar iluminada. Bueno, ese hecho objetivo solamente es explicable si pensamos en el Sol y una situación heliocéntrica en el que por aquí viniéramos nosotros estuviéramos aquí, diéramos la vuelta y volviéramos para atrás, así. Un observador en la Tierra viera que necesariamente Venus debe de orbitar entre el Sol y nosotros. Esa es la única posibilidad. Venus orbitando alrededor del Sol, pero entre el Sol y nosotros, cuando estuviera aquí, cuando estuviera aquí, cuando estuviera aquí y cuando estuviera detrás, sería percibido de la siguiente manera. Un observador en la Tierra vería iluminado este lado
mientras que la otra mitad de la esfera de Venus estaría a oscuras. Esta de aquí estaría iluminada, mientras esta parte de aquí estaría a oscuras. En esta situación en la que Venus está al otro lado del Sol, estaría completamente iluminada la cara que nosotros vemos, repito, desde la Tierra. Nosotros veríamos esta cara y la cara oculta estaría a oscuras, y aquí lo que veríamos es esta cara completamente a oscuras, y la que estaría iluminada sería la cara oculta. No hay otra posibilidad que para explicar fases en Venus que esto. Y esto, claro, esto es un modelo heliocéntrico, vamos, donde nosotros orbitamos. Galileo probó toda clase de sistemas para intentar descartar otra posibilidad, y probó colocando la Tierra en el centro, colocando aquí la Tierra y el Sol y Venus y tal, dando vueltas de alguna forma, de tal forma que este hecho pudiera ser explicado mediante un modelo geocéntrico. Y no lo logró. No lo logró. Por eso os he dicho que probéis para ver si sois capaces de colocarlo. No lo conseguiréis. Galileo no pudo. Es una prueba inequívoca de la veracidad del modelo heliocéntrico de Copérnico. Y ya que estamos aquí, me gustaría comentar que como entre 1609 y 1610 Galileo fue el primer hombre que miró al cielo con un telescopio. Nadie antes lo había hecho desde su casa de Padua. El 2009 se declaró por la UNESCO el Año Internacional de la Astronomía. Entonces fue un buen momento para ir a saludar al viejo, a su tumba en la iglesia de la Santa Croce de Florencia. Este es el famoso ataúd en mármol rojo que se le construyó con los fondos que se consiguieron recaudar para ello. Pero este ataúd fue llevado casi 100 años después de estar enterrado en el fondo de una cripta al final de la iglesia. Este es el bueno de Galileo. Bueno, espero que os haya gustado, porque Galileo fue un hombre extraordinario. Un saludo y cuidaros.